Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es la 1:00 p.m. en punto tiempo del centro de México, las 12 del día en Ciudad Juárez, las 11 de la mañana en Tijuana, Baja California, de este martes 25 de noviembre de 2025. Es una fecha emblemática en la historia del mundo entero y particularmente en nuestro país, en México, un país feminicida, un país con altos índices de violencia en contra de las mujeres que se manifiesta de múltiples formas, pero también es un país en donde la presencia de las mujeres, la lucha en las calles, en los espacios privados, en los espacios de gobierno, cobra terreno para bien y de manera ya irreversible. Esto también tiene que expresarse en una fecha como el día de hoy. Le tendremos todos los detalles de lo que sucede en el mundo de la política, pero particularmente también en las calles de las ciudades de nuestro país. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer 10 acciones en los 32 estados del país para visibilizar y promover la erradicación de las violencias contra las niñas y las mujeres. Además, la Secretaría de las Mujeres anunció la campaña de 16 días de acciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a las y los diputados una iniciativa con reformas a diversos ordenamientos para la protección de mujeres, adolescentes, niñas y niños frente a las distintas formas de violencia. Propone la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aumentar sanciones y agravar las penas por delitos de violencia familiar, abuso y acoso sexual, así como abuso sexual digital. Previo a la marcha del 25N, mujeres víctimas de violencia vicaria denuncian abandono institucional, criminalización y revictimización por parte de las autoridades a quienes exigen justicia. Madres, sus hijos e hijas víctimas de la violencia marcharán esta tarde desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mujeres con discapacidad, cuidadoras y con enfermedades raras convocan a una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para alzar la voz por sus derechos, igualdad y empoderamiento. La ultraderecha tiene en la mira a México. A través de medios de comunicación y redes sociales, personajes buscan posicionar esta ideología conservadora en nuestro país. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales. El 25 de noviembre es una fecha de partidas, de despedidas de y para Fidel Castro. Un 25 de noviembre de 1956, con 30 años de edad, Fidel Castro y otras 81 personas más,
salieron del puerto mexicano de Tuxpan hacia Cuba en el yate Granma que habían comprado con un amigo entrañable de Fidel Castro y de el Che Guevara en Ciudad de México. Salieron de Tuxpan en una travesía que no tenía retorno, al menos no de la manera en la cual lo habían pensado estos expedicionarios en ese momento que salieron de esas oscuras aguas en el norte de Veracruz. El propósito, derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Inició así la Revolución Cubana que cambió por completo la historia de América Latina y se convirtió en un hito de resistencia en contra del imperialismo, por supuesto, de Estados Unidos y de Europa, pero sobre todo un nicho de resistencia, un dique en contra de las ideas ultraconservadoras que pretendían imponer su moral, su idea de cultura, de economía, de política, a costa de todo, inclusive de la vida de los sojuzgados. Y también un 25 de noviembre de 2016, justo en el aniversario número 60 del inicio de este viaje expedicionario, se despidió de todas, todos, todes el comandante Fidel Castro. Ese día se dio a conocer que había partido después de un largo periodo de una enfermedad que lo mantuvo alejado de los reflectores de su ahí y refugiado en hospitales y en su propia casa en La Habana. Hoy se cumplen 9 años de la partida de este emblemático e histórico personaje, Fidel Castro Ruz, y por eso en este día lo recordamos con esta canción de Silvio Rodríguez que también ubica exactamente el intento más claro, más abierto y más atroz de Estados Unidos de terminar con ese sueño, con esa aventura que se había convertido en gobierno irreversible en Cuba, con la invasión a Playa Girón, a Bahía de Cochinos, que marcó también la distancia permanente del pueblo cubano con Estados Unidos, pero también una muestra evidente de que inclusive una isla pequeñita como es Cuba, con una población 10 veces menor, si usted quiere, que la mexicana, puede convertirse en un espacio de resistencia, de cambio y de libertad. Hasta siempre, comandante Castro. Hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que puede comunicarse a nuestras vías de contacto 55 66 31 24 27, 55 66 31 24 27, nuestro número de WhatsApp. Ahí nos puede enviar mensajes de audio o de texto, o bien escribirnos a @imer_noticias. Así nos encuentra en X y en Threads, en hilos, o bien a Imer Noticias
así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @anajarnajar en X, antes Twitter. Estamos muy contentos de que usted nos acompañe en esta emisión desde el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Estamos completamente en vivo, en directo y a todo color, como se diría en la televisión de hace ya algunas décadas. Muy colorido. Se encuentra Rafael Rosales en la operación y también José Luis Plasencia en la producción. Y en los micrófonos, Alberto Nájar. Muchas gracias a Said Hernández, que nos envió un mensaje apenas iniciando este espacio informativo. Muchas gracias, Said, por tu mensaje. También le gustó los reportajes que hemos presentado en Imer Noticias a propósito del 25N. Hace una reflexión acerca del comportamiento de los hombres, que por eso mismo, pues todos en alguna u otra manera, pues sí, todos tenemos el machismo dentro y es necesario sacudírselo en mayor o menor medida. El que diga que no es machista, que no es macho, pues sí anda muy confundido. Y también nos dice Said Hernández, la derecha es el virus que enferma a México. Muchas gracias, Said, por tu comentario. Más adelantito vamos a abordar este último punto de la derecha, las nuevas derechas en México y en el mundo. Pero mientras llega ese punto, ese espacio, vamos con otras noticias. El Gobierno de México lanza estrategia integral contra violencia a las mujeres. Hoy en la mañanera de El Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada con todas las mujeres que forman parte de su gabinete, presentó junto con Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, una estrategia integral del Gobierno de México en contra de la violencia hacia las mujeres. Nuestro compañero Abye Vargas nos cuenta los detalles, las acciones específicas a tomar a partir de ahora. Abye, buenas tardes, platícanos. Muy buenas tardes, Alberto, a ti, todo el auditorio de Entre Líneas, del acento aquí en Imer Noticias. Pues sí, un gran anuncio en específico pues para estas acciones para promover y erradicar las violencias contra las mujeres. Pues en este marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer las 10 acciones para visibilizar y promover la erradicación de las violencias contra las niñas y las mujeres en todo el país. Las gobernadoras y gobernadores de los 32 estados del país pues firmaron el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, que puntualiza estas 10 acciones. La primera pues es una campaña permanente por la igualdad y contra las violencias. 2, la homologación del tipo penal de abuso sexual en todas las entidades. 3, coordinación con fiscalías y poderes judiciales para que todas las denuncias sean atendidas, y además pone a disposición importante para que apunten ahí el auditorio el número 079 opción 1 para atender todas las denuncias y que ninguna pues sea desestimada. La cuarta es una mesa nacional de movilidad para implementar acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado. 5, homologar las leyes a favor de las mujeres sobre violencia digital, vicaria, ataques con ácido, entre otras. La 6, creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres. 7, actividades escolares cada día 25 para fomentar la igualdad. El 8, la capacitación y certificación sobre perspectiva de género a servidores públicos. 9, una mesa permanente entre la Secretaría de las Mujeres, Poder Judicial y Fiscalías para mejorar y actualizar los protocolos de investigación y acceso a la justicia. Y el 10, que son acciones integrales para atender a víctimas indirectas de feminicidio. Escuchemos a la presidenta de la República. De la Secretaría de las Mujeres, y este compromiso es un compromiso de todas y todos los gobernadores y del Gobierno de México de impulsar esta campaña y estos compromisos. Fíjense, es compromiso de los gobernadores y gobernadoras, la jefa de gobierno, obviamente, de los poderes legislativos. Es un compromiso muy importante y no es un acuerdo, es un compromiso. Y bueno, ante esto, esta ley muy importante, Alberto, que pues homologa, pues que se considera un delito grave el abuso sexual en todo el país, pues la diputada federal de Morena, Anaís Miriam Burgos Hernández, informó que para esta homologación se creó la alianza de Xicontecatl,
para que todas las leyes sean iguales en el país para la protección de mujeres, niñas y adolescentes y con ello garantizar la igualdad sustantiva. En tanto, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, informó que como parte del Plan Integral contra el Abuso Sexual, pues 22 entidades del país presentaron la iniciativa en el Congreso para la modificación en el tipo penal de abuso sexual, de las cuales pues una ya tiene la aprobación en comisiones, mientras que 10 ya presentan hoy la iniciativa. Un dato importante que mencionó fue que el 70.1% pues de las mujeres manifiesta haber vivido algún tipo de violencia, mientras que el 49.7% pues dijo que ha vivido alguna violencia sexual. Escuchemos a la secretaria de las Mujeres. Tenemos a disposición de todas las personas. En la Secretaría de las Mujeres existe una plataforma donde hay cursos, materiales, talleres de manera gratuita y abierta, .género.mujeres, donde encontrarán quienes estén pues interesados en seguir aprendiendo de estos temas y abonar a esta lucha por la igualdad y contra las violencias. Y ya está esta plataforma por quien la quiera consultar. Y pues bueno, además la Secretaría de las Mujeres anunció una campaña para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, que son 16 días de activismo con acciones como la difusión y producción de materiales audiovisuales, así como mensajes institucionales. La subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, explicó que también implementarán la activación comunitaria con eventos culturales, caminatas, rodadas que promuevan la apropiación del espacio y el fortalecimiento institucional de servidores públicos sobre el tema. Escuchemos. Institucional con los servidores y las servidoras públicas, reforzamiento sobre todo de capacidades, reflexión, análisis y discusión en espacios participativos que promuevan el diálogo y procesos formativos, como ya lo anunciaba la secretaria. Tenemos abierta la plataforma .género con diversos cursos que pueden realizar personas servidoras públicas o población en general. Y nuestro calendario con estas acciones serán acciones en los 3 niveles de gobierno, en las ciudades, en los municipios, en los estados. Y bueno, también harán entrega masiva de la cartilla de los derechos de las mujeres en espacios públicos, la firma de convenio con plataformas digitales para garantizar la movilidad segura y protección para las mujeres en situaciones de violencia, un cine debate en centros libres y diversos espacios de atención. Recordemos que esos centros libres pues los implementó también la Secretaría de las Mujeres, en donde se les da atención, protección y pues mucho respaldo en cuestión jurídica, además de atención psicológica. Además, entre estas acciones pues harán caminatas con mujeres para la identificación de riesgos que contribuyan a la recusación de espacios públicos libres de violencia, murales por la vida, la felicidad y respeto hacia las mujeres. Además, esto muy importante, Alberto, que es la firma de compromiso con redes sociales para combatir la violencia digital contra las mujeres, algo pues que ya se ha visto, ya ha sido pues noticia en cuestión de esta violencia digital. Y además de estas acciones pues se va a implementar jornadas de reflexión entre hombres que construyen una realidad justa y sin violencia, que pues sin duda nos hace muchísima falta a nosotros los hombres, Alberto. Esa es la información. La información muy puntual. Gracias, Xavier Vargas. Estamos pendientes. Muy buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Durante la conferencia del pueblo de este martes, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, también presentó la propuesta para modificar el tipo penal federal de abuso sexual en el Código Penal Federal. Esta propuesta amplía el concepto de acto sexual para que se considere como abuso realizar tocamientos, caricias o roces corporales a una persona sin su consentimiento, y también otras modalidades de acoso y de abuso. Vamos a escuchar. El texto vigente del Código Penal Federal, el artículo 260, definía el abuso sexual, y es ese artículo el que estamos reformando a nivel federal, y que a raíz de eso está el compromiso, y de hecho ya están todas las legisladoras en todo el país listas para promover esta modificación. ¿Qué implica? Se define el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual, como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones
manifestaciones sexuales explícitas que se realizan sin consentimiento. Se deja muy claro que este delito, el abuso sexual, se puede dar en el ámbito público o en el ámbito privado y que pues se realiza siempre directamente contra otra víctima. Se deja como muy claro que es el abuso sexual. También puede ser cuando se le obliga a observar a otra persona alguna conducta de carácter sexual de manera obligatoria o ejecutarlo también de manera obligatoria. Este delito se va a perseguir de oficio y a quien lo cometa se le impondrá una sanción de 3 a 7 años de cárcel, una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y además deberá acudir obligatoriamente a talleres contra la violencia de género, así como llevar a cabo servicio comunitario para de parte de quienes sean sancionados por este delito, servicio comunitario de manera tal que acredite que efectivamente está en un proceso de reconstrucción como persona, como hombre. Vamos a escucharlo. Y la sanción se define, queda de 3 a 7 años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y también agregamos la obligación, porque no buscamos solo sancionar el delito, sino ir un poco más allá, la obligación de quienes cometan este delito de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres y realizar servicio comunitario en sus diversas formas. Este delito ahora se perseguirá de oficio. Estamos trabajando con todas las secretarías de movilidad de los estados para poder generar o fortalecer protocolos que permitan que cuando haya abuso sexual en el transporte público pueda haber una actuación de operadoras del transporte, tener toda una ruta de actuación mayor y evidentemente hay agravantes si este delito se comete por parte de un servidor público, si es con violencia, si hay complicidad, si es por algún ministro de culto, si hay una serie de condiciones que agravan este delito, por supuesto la sanción será mayor. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, informó que 22 estados de la República ya tienen la iniciativa inscrita en sus congresos y un estado ya la ha aprobado en comisiones. 10 entidades van a presentar hoy la iniciativa. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Anaís Burgos, informó que se creó el Acuerdo de Xicoténcatl para homologar todas las leyes del país en materia de protección de mujeres, niñas y adolescentes. Y por su parte, también en la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú Mitcher, pidió a los congresos locales, a los congresos de los estados, que atiendan los pendientes legislativos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Vamos a escuchar. La presidenta, su primera iniciativa enviada a la Cámara de Senadores fue precisamente la reforma en materia de igualdad sustantiva. Necesitamos que se revise, que se incorpore precisamente el tema de la incorporación de la perspectiva de género en la Constitución local, en cada uno de los 32 estados, la incorporación de la igualdad salarial, la incorporación de la perspectiva de género, que es tan importante, y por supuesto el derecho a una vida libre de violencias. También tenemos que hablar de otras reformas, que es la investigación como feminicidio en toda muerte violenta de mujeres. Luego tenemos la reforma para evitar que la patria potestad se quede en las familias de los feminicidas. También la reforma contra la violencia digital, esas fotos que se envían a las novias, a los novios y que finalmente cuando terminan la relación se suben a las redes y cometen actos gravísimos contra la seguridad, contra la dignidad y la vida de estas mujeres. También el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que es tan importante, que es lo que todos los días nos piden las mujeres, que cumpla ese deudor y que realmente le dé el dinero que necesita a las niñas y niños, porque no se le da a la pareja, es para mantener a esos hijos e hijas. Luego, la violencia llamada vicaria, es decir, es un tipo de violencia familiar que no se comete directamente contra ella, no se le pega, no se le dice tonta, no se le dice qué gorda o qué flaca, simplemente a la mamá de ella, que trabaja a lo mejor en la fábrica de él, se le despide
o no se le paga la colegiatura a los niños y niñas. Es decir, es una violencia a través de terceras personas. Luego tenemos la prohibición de la divulgación de documentos, de material audiovisual relacionado con feminicidios, que le hemos llamado, por supuesto, la violencia mediática, y la prohibición de la violencia obstétrica. Las distintas acciones, miren las distintas formas en las cuales se presenta esta violencia en contra de las mujeres. Y como parte de las líneas de acción que se presentaron hoy del gobierno federal hacia los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres que inician hoy, 25 de noviembre, se incluyen campañas de concientización contra el abuso sexual y un llamado a la acción para los hombres. Vamos a escuchar a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Estamos proponiendo un documento a discusión con varios hombres. En estos 16 días de activismo queremos también promover actividades con los hombres, como ser un hombre que quiera abonar o como los hombres que quieren abonar a una vida libre de violencias, pues reflexionan y nos acompañan en esta lucha. En ese sentido, emitimos algunos mensajes de esta campaña que será permanente, dirigidas a los hombres. Las conductas se aprenden y se pueden cambiar. Esa es la máxima del cambio cultural al que estamos llamando a toda la sociedad para combatir el machismo. Es tiempo de mujeres sin violencia, pero también es tiempo de hombres que respetan, de hombres que no abusan, de hombres que no violentan y de hombres que no acosan. Ese es un llamado inicial a los hombres y que estaremos trabajando de manera permanente durante todo el sexenio. Esta campaña desarrollada en las redes, en distintas publicaciones, que estoy segura que abraza a todo el gobierno de México, los gobiernos estatales, y la estaremos viendo. El llamado a que es tiempo de mujeres libres de violencia y que conozcan los centros libres, dejarle claro, y queremos siempre que las mujeres mexicanas sientan este abrazo de la presidenta, de que desde el gobierno de México trabajamos todos los días para que las mujeres vivan más libres, más seguras y más felices. El llamado a que no están solas, que las mujeres cuentan con una línea de atención integral. Dejar claro en esta campaña que nos comprometimos contra el abuso sexual, qué es el abuso sexual y el llamado a la denuncia. Si realizan tocamientos de carácter sexual sin tu consentimiento, es abuso sexual y es un delito. Denuncia. Grabar, mostrar, difundir o compartir imágenes íntimas de una mujer sin su consentimiento tampoco es normal, es violencia y es un delito. La agresión sexual en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en el espacio público no es normal, es violencia y también es un delito. Esta campaña incluye 2 mensajes, 2 spots de radio y televisión, mensajes también en redes sociodigitales y una campaña más en prensa nacional, en la prensa de los países, de los distintos estados del país. Vamos a escuchar uno de estos mensajes que se presentaron, por cierto, en la Mañanera del Pueblo. De niña me decían que ese juego no era para mí, que debía portarme como señorita. Cuando crecí, escuché: calladita te ves más bonita, ¿eh? ¿Hoy vas a salir vestida así? Con el tiempo las frases cambiaron. Esa carrera no es para mujeres. ¿Para cuándo los hijos? Nos decían cómo vestirnos, cuándo casarnos, cuándo ser madres y también cuánto valía nuestro trabajo. Aunque hacíamos lo mismo, nos pagaban menos y había puestos inalcanzables. Crecimos entre esas frases, pero también aprendimos a alzar la voz y la mirada, a luchar, a abrirnos caminos, a romper límites y nunca rendirnos. Hoy llegamos todas y sabemos que nuestros derechos se viven y se defienden, porque en México, con la transformación, es tiempo de mujeres. La primera iniciativa que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum unas horas después de haber asumido el gobierno de la República, el gobierno de México, fue una propuesta legal para cambiar todo lo necesario en la Constitución, en las leyes secundarias y establecer de manera irreversible la igualdad sustantiva, que tiene, entre otros propósitos, el obligar de entrada a las entidades públicas y con ello impulsar que sea en todo el sector privado y en todas las actividades económicas del país, a que las mujeres reciban exactamente el mismo salario por el mismo trabajo que hacen los hombres. Uno de los principales focos de la desigualdad profunda que existe en México entre los hombres y las mujeres. La igualdad sustantiva
fue la primera iniciativa de la presidenta Sheinbaum y es de los pocos países que tiene esta resolución dentro de sus leyes. Hoy también en la mañanera de El Pueblo se presentó una campaña nacional para combatir la violencia digital. Se trata de erradicar este tipo de violencia que está en crecimiento en nuestro país, en América Latina también, pero en México tiene particularidades importantes. De hecho, dijo la secretaria Citlali Hernández, ya se trabaja en la firma de un convenio con las plataformas donde se consultan o desde donde se emiten estas redes de Internet. Vamos a escuchar. Una de las acciones que la presidenta nos ha encargado es trabajar una serie de compromisos con las plataformas digitales, con las redes sociales, porque también estamos frente a una era digital, a un momento pues de mucha tecnología y prácticamente en todo el mundo no está regulado y a veces hay un exceso de violencia o de odio en estas plataformas. Entonces ya estaremos dando a conocer los compromisos que queremos establecer con las redes sociales y las plataformas digitales y por supuesto hay mucho que profundizar todavía en el tema. Mucho que profundizar en el tema y todo inicia, además de esta propuesta ya escrita de una iniciativa y una regulación, pues hablar con las plataformas, los propietarios, para que estén de acuerdo en aceptar las medidas que se proponen para erradicar la violencia en el Internet, en estos espacios del ciberespacio. Se espera, dijo la presidenta Sheinbaum, que este convenio que está en preparación se firme dentro de los 16 días de activismo por el 25N. Escuchemos. Previa a una discusión de si se prohíbe legalmente, lo que planteamos es que hubiera un acuerdo voluntario con las plataformas, con todas las plataformas y todos los que coordinan las distintas redes sociales en México. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, no sé, todas las redes, para que ellos nos ayuden. Y que en el momento que se vea que hay algo que además está catalogado como delito en muchos estados, federal, que además así debe ser, que las propias plataformas lo bajen. Entonces queremos este acuerdo voluntario. Han acordado que quieren firmarse, va a ver el texto de ello y dentro del marco de sus protocolos y de las leyes mexicanas. Y a mí me da mucho gusto, la verdad, porque de inmediato dijeron que sí, sin excepción. Entonces son plataformas digitales y redes sociales que se van a sumar a este compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres contra la violencia digital. La presidenta Sheinbaum también envió un mensaje a las madres buscadoras. Escuchemos. ¿Cuál sería su mensaje para las madres buscadoras? Que no están solas. Rosa Isela las ha estado atendiendo a todos los familiares de personas desaparecidas. Cambiamos leyes, estamos con todos los protocolos y permanentemente son atendidas y que no están solas, que estamos trabajando con ellas. Dentro de las 10 acciones que el gobierno de México va a emprender a partir de ahora para profundizar la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, se encuentran, por ejemplo, una campaña permanente por la igualdad y contra las violencias, esto para abonar a un cambio cultural en todo el país, la homologación del tipo penal de abuso sexual, del cual ya le hemos dado detalles, y un elemento central: se va a garantizar que ninguna denuncia que se presente en las fiscalías y que eventualmente pase al Poder Judicial, a los tribunales de Poder Judicial locales, ninguna denuncia será desechada o desestimada. Y este es clave para terminar con la impunidad en la violencia en contra de las mujeres, porque los agentes del Ministerio Público y las mujeres que están a cargo de estos espacios de la Procuración de Justicia, suelen revictimizar a las personas, a las mujeres que son víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, y empiezan por no aceptar que se presente la denuncia, presionar y a veces amenazar a las mujeres para que no lo hagan, y cuando por fin logran pasar esta traba, este obstáculo, insisten en tipificar la agresión, la violencia de la cual sufrieron como cualquier otra cosa menos violencia de género. Por alguna razón en particular, que no está claro que hay en la psique de estas personas, tiene que ver con la formación, tiene que ver con las costumbres. El caso es que el resultado es más violencia, que es justo lo que se pretende erradicar, y por eso el punto 3 de las acciones a emprender a partir de ahora mismo es clave.
ninguna denuncia por violencia en contra de las mujeres deberá ser desechada o desestimada. Es el punto central para terminar con la impunidad en este tema en México. A la Cámara de Diputados llegó la iniciativa con reformas para homologar el delito de acoso y de abuso sexual en el Código Penal Federal. Ya está en la Cámara. Claudia Telles, platícanos. Buenas tardes. Así es, Alberto, buenas tardes, un saludo para ti, para el auditorio. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de las y los Diputados una iniciativa con reformas a 17 ordenamientos, entre ellos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa, que ya se turnó a comisiones, indica que esta propuesta busca abonar al desmantelamiento de las estructuras que reproducen y sustentan la desigualdad y exclusión que históricamente han sufrido las mujeres, adolescentes y niñas en el país. Establece como obligación del Estado el despliegue de deberes y acciones reforzados de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños frente a las distintas formas de violencia, así como el acceso a educación, trabajo, salud y vivienda. Indica que los cambios buscan fortalecer la actuación de las instituciones del Estado y asegurar que su labor contribuya a consolidar un cambio cultural, institucional y político profundo que transforme las estructuras que históricamente han sostenido la desigualdad y la exclusión de las mujeres. Las reformas propuestas, Alberto, buscan garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el respeto a la orientación sexual, un trato respetuoso, libre de cualquier forma de discriminación o violencia, elevar el nivel de ingreso y eliminar las brechas de desigualdad. También señala que la Secretaría de Salud, en coordinación con los estados, deberán impulsar acciones en materia de planificación familiar y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en adolescentes para prevenir el embarazo en este sector de la población. Establece medidas para garantizar la permanencia en las escuelas y también la protección de migrantes. Resalta que la Secretaría de las Mujeres promoverá la ejecución de las acciones que deriven del Sistema Nacional, plantea la creación además de proyectos estratégicos para la igualdad sustantiva. En la exposición de motivos, la titular del Ejecutivo Federal precisa que el ámbito comunitario, Alberto, es una de las principales áreas en las que las mujeres sufren algún tipo de violencia, según el INEGI, el 45.6%, en tanto que las relaciones de pareja presentaron un índice de violencia del 39.9%, seguida del ámbito escolar con un 32.3% y laboral con un 27.9%. También en esta iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señala que según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021, de las mujeres de 15 años o más que experimentaron violencia física y o sexual por parte de su actual o última pareja, 78.3% no solicitó ayuda ni presentó queja o denuncia, 8.3% presentó una queja o denuncia, 7.4% solicitó apoyo y solo el 4.8% solicitó apoyo y presentó queja o denuncia. Además, el 32.3% de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia en el ámbito escolar, 17.5% ha sufrido violencia psicológica, 18.3% física y el 17.9% sexual. Ya esta iniciativa, Alberto, fue enviada a comisiones para su debate y votación. El reporte muy puntual. ¿Hay alguna fecha para que se debata esta iniciativa? La presidenta Sheinbaum confía en que esté lista dentro de los 16 días de activismo por el 25N, Claudia. Sería importante, Alberto, ya está en comisiones, que ya se empiece a dictaminar, porque hay que recordar, Alberto, que ya este periodo ordinario tiene unos días solamente por delante, concluye a más tardar el 15 de diciembre, aunque ya se había comentado que el 11 o 12 sería la última sesión de este periodo ordinario, y las y los diputados tienen ya otros temas en agenda que deberán desahogar, entre ellos la Ley General
de Aguas hoy mismo sube a la tribuna las reformas en materia de extorsión. Sin embargo, hay otros temas que siguen pendientes y ya prácticamente este periodo de sesiones está por cerrar cortina. Pues estaremos pendientes a saber qué es lo que determinan los diputados. Por lo pronto, gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. En tanto, bueno, ya que estamos también en este tema, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, propone aumentar las sanciones y agravar las penas por los delitos de violencia familiar, abuso y acoso sexual, también abuso sexual digital, en línea, también en concordancia con el planteamiento que se hizo desde la mañanera de El Pueblo. Guadalupe Franco, tienes los detalles. Cuéntanos, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Alberto, a todo nuestro auditorio. Pues sí, hace unos minutos concluyó esta conferencia en la que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues firmó y envió al Congreso capitalino un paquete de reformas legislativas para aumentar las sanciones y agravar las penas por delitos de violencia familiar, abuso y acoso sexual en la capital del país. De esta forma se amplían los términos y conductas de violencia para sancionar cualquier agresión, incluida el abuso y el acoso digital hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Además, se amplía hasta 7 años de prisión las conductas violentas cuando se trata de mujeres embarazadas en etapa de posparto, así como en las infancias, explicó la fiscal de Justicia capitalina, Bertal de Calde. Vamos a escucharla. En el caso de violencia familiar, la pena establecida hoy en día es de 1 a 6 años. La idea es poder tener de 2 a 7 años en el caso de determinadas conductas. En el caso de acoso sexual también se establecen agravantes. Hoy en día la pena de acoso es de 1 a 3 años. Tendríamos una pena de 1 año 8 meses a 5 años como agravante, y en el caso de abuso sexual estaba también de 1 a 6 años de prisión, y la idea también es poderla agravar de 2 a 7 años de prisión. Las reformas al Código Penal local que proponen sancionar la violencia familiar, el acoso y el abuso sexual también plantean ampliar las penas y obligar, pues además de ampliar estas penas, obligar al agresor a cambiar sus conductas mediante servicios de reeducación. Así lo explicó la jefa de gobierno. Escuchemos. A estos delitos se le agrega, como parte de las sanciones, acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres. Es decir, no queremos solo que se apliquen las sanciones penales, que pueden ser dinero o cárcel, sino también podamos tener este proceso de reeducación. El paquete de reformas también contempla modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles y de Turismo de la Ciudad de México. Esto con el objetivo de instrumentar nuevos protocolos y medidas para prevenir delitos de feminicidios y violencia contra las mujeres en hoteles, establecimientos donde pues se informó concentraron el 15.2% de los feminicidios en los últimos años. Con estas reformas, la Ciudad de México avanza en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y se garantiza que en la capital del país no se tolerará ningún tipo de conducta que atente contra la integridad física y mental de la población femenina, finalizó la jefa de gobierno. Alberto Auditorio, mi reporte. Gracias por tu reporte, Guadalupe Franco. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Las mujeres toman las calles de México. Para esta tarde están previstas varias movilizaciones en la zona centro de Ciudad de México y en otras latitudes, en otras ciudades de la República Mexicana también habrá movilizaciones. En algunos casos ya iniciaron. En México, en Ciudad de México más bien, la violencia vicaria es uno de los temas que se denuncian en estas movilizaciones. Sobre este punto, nuestra compañera Jennifer Olvera nos tiene un reporte desde el centro de Ciudad de México. Jennifer, buenas tardes, adelante con tu información.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes al auditorio de Imer Noticias. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, víctimas de violencia vicaria denunciaron ser revictimizadas y criminalizadas por parte de las autoridades. En conferencia de prensa previa a la marcha del 25N, mujeres que han sido acompañadas por la red solidaria Década contra la Impunidad y que sus casos han sido admitidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convocaron a más madres y víctimas sobrevivientes de violencia vicaria que no han tenido justicia a alzar la voz. Gabriela Pablos, quien también es integrante de la colectiva Madres Libertarias, denunció abandono institucional y pocos avances en sus casos. Vamos a escuchar. Somos las mismas madres que desde hace años estamos pidiendo que nos devuelvan a nuestros hijos y no nos han escuchado, ¿no? Nosotras somos un testimonio viviente de que la violencia vicaria existe, de que es mortal. Hemos nosotras tenido incluso que enterrar a nuestras propias compañeras, velarlas, ¿no? Porque pidieron ayuda y jamás fueron escuchadas. Nosotras somos madres que nos arrebataron a nuestros hijos y antes de tener cualquier tipo de ayuda del gobierno, incluso poder levantar una denuncia, terminamos injustamente privadas de nuestra libertad. Tenemos años pidiéndole a las autoridades que nos atiendan, que nos resuelvan, y desafortunadamente siempre como en una primera instancia nos dicen que sí, hay 1 o 2 meses de trabajo y luego nos abandonan, se desentienden, y las madres seguimos en el abandono institucional. Gabriela aplaudió la reciente aprobación de la ley que reconoce la violencia vicaria en el país, sin embargo sostuvo que existe un retroceso en acceso a la justicia para mujeres y pidió acciones contundentes. Asimismo afirmó que existe tráfico de influencias, abogados agresores de mujeres y autoridades que lucran con este tipo de violencia. Escuchemos. Y esto es la violencia vicaria, una escalada de violencia, ¿no? Mis agresores pudieron secuestrar a mi bebé, aunque le llaman sustracción, fabricarme denuncias, exhibir fotografías mías íntimas de carácter sexual, perseguirme, criminalizarme con denuncias falsas, encarcelarme, ¿no? Y mis agresores no han tenido ni una multa de parte de los juzgados. Lo han hecho en completa impunidad, lo han podido hacer con tráfico de influencias, con abogados, agresores de mujeres que operan sin escrúpulos, ¿no? Con autoridades desde luego corruptas, ¿no? Que han encontrado en pisotear los derechos de las madres autónomas, de las que no tenemos acceso a la justicia, un negocio. Elisa María Saldívar, integrante de Justicia para Madres e Infancias, hizo un llamado a jueces familiares a no hacer negocio con las custodias de sus hijas e hijos. Escuchemos. No es posible que los juzgados familiares hagan negocio con las custodias de las infancias. ¿En dónde estamos parados? No es posible que fiscales colaboren con agresores para poder dilatar los procedimientos, no aceptar nuestras pruebas, aceptándola a los agresores y apoyándolos en la integración de las carpetas. No es posible que judicialicen carpetas después de 2, 3, 4 años, cuando se supone que la justicia es pronta y expedita. No, la justicia no es pronta y expedita, y menos cuando se trata de mujeres y de niños. En la conferencia de prensa junto a la red solidaria Década contra la Impunidad presentaron Frente a la violencia vicaria nos defendemos a nosotras, una guía para mujeres que empiezan a vivir este tipo de violencia y para aquellas que han sobrevivido a ella, que pueden encontrar y descargar de manera gratuita en www.decadared.org. Y bueno, Alberto, estaremos muy pendientes de este contingente que convoca a las 2 de la tarde en la glorieta de las mujeres que luchan rumbo al Zócalo capitalino en esta marcha del 25N. Estaremos muy pendientes. Gracias, Jennifer Olvera. Y sí, efectivamente, ya empiezan algunas personas, mujeres sobre todo, a caminar sobre Paseo de la Reforma. Se prevé que lleguen miles de mujeres a la zona centro de Ciudad de México. En ese lugar, desde la glorieta de las mujeres que luchan, se encuentra Hazel Zamora. Hazel, buenas tardes. Cuéntanos cómo está el panorama por allá. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alberto, y al auditorio que nos acompaña. Pues como bien dices, me encuentro aquí en la glorieta de las mujeres que luchan en Paseo de la Reforma, y aquí comienzan a reunirse mujeres sobrevivientes de violencia y madres de víctimas de feminicidio para marchar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y entre ellas están madres con sus hijos e hijas sobrevivientes de violencia, quienes vienen a denunciar públicamente a sus agresores y deudores alimentarios. La colectiva Toma Mi Mano, integrada por mujeres de la Ciudad de México, Estado de México y Pachuca, está instalando un tendedero de denuncia como muestra del hartazgo ante la falta de acceso a la justicia y la lenta resolución de sus casos.
Karina, representante de Toma Mi Mano, señaló que la denuncia pública es la herramienta que han encontrado para presionar a sus agresores a pagar la manutención de sus hijos e hijas y para evitar que otras mujeres sean víctimas de esta violencia. Vamos a escuchar. Ellos son cómodos desde nuestro silencio, o sea, dicen, no grita, no alega, no pide ayuda, entonces ellos como violentadores están en su zona de confort. Una vez que nosotros empezamos a exhibirlos, a dar sus nombres sin miedo, porque son la mayoría gente que ya tiene denuncias tanto penales, familiares, de todas, pero por desgracia están libres, están felices, están muy contentos ellos. Y bueno, a estas denuncias también se sumó este día Jacqueline, una mujer que viene desde Ecatepec y que participa por primera vez en las movilizaciones del 25 de noviembre tras vivir violencia junto con sus hijos a manos de su expareja. Jacqueline acudió este día con su hija y su bebé en brazos y porta un cartel que dice: la violencia no solo son golpes. Explica que quiere visibilizar la violencia psicológica que muchas veces no es reconocida por las autoridades cuando ellas intentan denunciar. Vamos a escuchar. Por ejemplo, acá con el cartel que llevo, pues es una representación de lo que es la violencia psicológica. Tal vez no hay golpes de por medio, no hay cicatrices o heridas, pero desafortunadamente la vida ya no es la misma. Y bueno, en este momento, Alberto, ya llegó aquí a la Glorieta de las Mujeres que Luchan un grupo de madres de víctimas de feminicidio del Estado de México que hicieron todo el recorrido hasta llegar a esta glorieta y han comenzado a lanzar consignas de justicia, también de memoria para sus hijas e hijas. Han colocado fotografías de ellas aquí en el suelo de Reforma y también en unos minutos se espera que lleguen más mujeres para partir justo rumbo al Zócalo capitalino. Esta es la información que les tengo, Alberto. Estaremos entonces pendientes de cómo evoluciona esta y otras movilizaciones. Gracias, Hazel Zamora. Así es, que tengan excelente día. Hasta pronto, que tengas también una buena tarde y buena jornada periodística, porque va a estar intensa la información en esa zona de Paseo de la Reforma. Casi todas las manifestaciones van a partir de la glorieta de las mujeres que luchan, otras van a salir de otros puntos y confluirán en el Zócalo de Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional reiteró su llamado a que estas movilizaciones se lleven a cabo de manera pacífica. Y hacer un llamado siempre a que las marchas pacíficas son mejores. Convences más con marchas pacíficas, sigan el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de muchas mujeres que históricamente han luchado pacíficamente por sus derechos y no con violencia, que al revés generan pues rechazo del pueblo, de la gente, de la población. Lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por cierto se volvió a referir a este tema que ha estado presente en la conversación politiquera y particularmente en los medios comerciales, en la radio comercial, en la tele privada, en los periódicos y no se diga en las redes sociodigitales de Internet, la decisión de poner vallas para proteger el Palacio Nacional, el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también la Catedral Metropolitana. Ha habido una oleada intensa, varias pues, de desinformación, de manipulación, de mentiras, de todo tipo para tratar de decir que hay una decisión de represión o que hay miedo, que hay temor, que no quiere la presidenta de la República hablar con las mujeres, que no las quiere escuchar. Se trata básicamente de proteger esos monumentos históricos y que también es importante, además es la responsabilidad de las autoridades de protegerlo, no de las mujeres, sino de los grupos de provocadores que son los que generan violencia y que pues intentan obtener una respuesta violenta, dura de la policía para obtener las fotografías, las imágenes que luego se difunden en extenso a nivel nacional e internacional con un propósito claramente político, como se ha visto en otras ocasiones y fue muy claro el pasado 15 de noviembre. Hay una estrategia en marcha de las nuevas derechas y de la ultraderecha, que son casi lo mismo, a nivel internacional, que utiliza como parte de su estrategia esto que le acabo de decir, estas imágenes
de enfrentamientos entre policías y manifestantes y que se utilizan para crear una narrativa del caos. Ya le contaremos más adelante de este tema. Por lo pronto, vamos a seguir en el Centro Histórico de Ciudad de México, en la zona de Paseo de la Reforma, concretamente en el Senado de la República. Hubo una sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Karina Cuevas, cuéntanos qué sucedió. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con gusto esta tarde. Así es, efectivamente, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, puso en marcha esta mañana la campaña Senado por la Igualdad, una estrategia que dijo busca fomentar una cultura que promueva el conocimiento, la sensibilización, la concientización para la prevención de la violencia de género en el entorno laboral e institucional. Esta campaña, que se implementó en el marco de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, inició con la inauguración de Cada escalón un paso. Es decir, se colocaron una serie de mensajes que se pueden leer en la escalinata ubicada en el patio de Federalismo. Además, se implementó la estrategia Lo privado es público, una acción donde se colocarán vinilos en la totalidad de los baños del Senado de la República con mensajes alusivos a esta conmemoración, así como la Feria Derecho de las Mujeres por una Vida Libre de Violencias, donde se entregaron algunos artículos relativos a la campaña Senado por la Igualdad. Más tarde, al filo de las 12 del día, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio la bienvenida a las mujeres invitadas especiales a esta sesión solemne que comentas. Entre ellas asistió la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, la magistrada Celia Anaya García, ella es presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Soto del Tribunal Electoral, la diputada Anaí Gómez Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, entre otras personalidades mujeres académicas. Y bueno, al iniciar esta sesión solemne, Castillo Juárez destacó los avances para alcanzar la igualdad y la eliminación de las violencias en contra de las mujeres. Escuchemos. Este día tiene el propósito de concientizar a toda la población y de implementar acciones que permitan prevenir y erradicar todo tipo de violencias en contra de mujeres y niñas en todo el planeta. Por lo que agradecemos su presencia en esta sesión solemne que nos permite mostrar con determinación que más que nunca estamos todas y todos unidos trabajando en coordinación para terminar con este terrible flagelo. Y bueno, durante la sesión que recién incluso Alberto acaba de terminar con el canto pues del himno nacional de todos los asistentes, participaron las senadoras de los distintos partidos políticos. Y bueno, cabe destacar que las mujeres que asistieron a este importante evento lucieron alguna prenda de color naranja alusivo al luto por quienes han sufrido violencia en el mundo y en el país, un color que hace distintivo a este día. Y bueno, que cabe recordar que en el que conmemoramos a las hermanas Mirabal, quienes se denominaban las mariposas, tú recordarás, Alberto, y que fueron brutalmente asesinadas por el régimen del general Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, Alberto. Exactamente, ese fue el inicio también de esto que ahora vivimos en México. Muchas gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Vamos a volver un poco más adelante a este tema, pero antes de ello tenemos una pausa. Es hoy el 25 de noviembre, el Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Y a propósito de ello, escuchamos a René Ghost con esta cumbia feminazi. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar me dijo feminazi, que se debe responder, poco insulto puede haber.
qué poca. Ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto, si usted así lo dispone, por supuesto. Nos puede escribir a 5566-312427, 5566-312427, nuestro número de WhatsApp, para que nos pueda enviar mensajes de audio o de texto. Nos puede también mandar mensajes a @imer_noticias. En nombre de este servicio informativo en X y en Threads, en hilos, o bien nos puede encontrar en Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. Y yo me llamo @anajarnajar en X, antes Twitter. Estamos a la espera de todas sus comunicaciones. Y mientras llegan, para no estar así de ociosos, diciendo, a ver a qué hora manda, a qué hora nos van a escribir, no nos ha mandado mensajes, fulanito de tal, o es aquella persona, y nada. Tenemos mucho que informarle y damos paso a ello. No se persigue a nadie por protestar, advierte Sheinbaum. Y es uno de los temas puntuales de esta mañana en Palacio Nacional a propósito de una oleada, de nuevo, una intensa oleada de desinformación y de mentiras respecto a lo que ha ocurrido en estos últimas horas, desde el fin de semana, algunos bloqueos, algunas protestas que hubo en carreteras de la República Mexicana. Hubo ayer una conferencia de prensa en en la Secretaría de Gobernación, perdone usted, una conferencia de prensa con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, donde le preguntaron a propósito de este tema, porque hay negociaciones del gobierno de México con los transportistas, y le preguntaron si era delito el que se bloquearan las carreteras, lo cual pues efectivamente está en el Código Penal Federal, es un delito, y eso fue lo que respondió la secretaria de Gobernación, pero lo que se publicó fue totalmente distinto. Se publicó que la secretaria de Gobernación había señalado que iba a detenerse a quienes protestaban y que existían investigaciones en contra de estos líderes de transportistas, lo cual es falso. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el gobierno federal no persigue a nadie por manifestarse. Esto a propósito de las protestas en las que participaron solamente un poco más de 4 organizaciones, entre ellas el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, la Asociación Nacional de Transportistas y el Movimiento Agrícola Campesino. Dijo la presidenta que se malinterpretaron los dichos, lo que señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Vamos a escuchar. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. No, eso son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera que dijo, ¿es delito? Y dijo, pues sí es delito, porque en efecto es delito. Pero cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse. Y bueno, habían pasado unos minutos de que comentó esto la presidenta Claudia Sheinbaum, que había hecho la aclaración, y el periódico El Financiero en su edición digital publicó esto que le voy a leer a continuación.
La presidenta Claudia Sheinbaum corrigió la plana a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien señaló que algunos de los transportistas que convocaron y participaron ayer en los bloqueos tienen carpetas de investigación. Minutos antes se había aclarado que eso no fue lo que mencionó la secretaria de Gobernación, que otras habían sido sus palabras, que la respuesta fue que el bloquear carreteras es un delito, lo cual es real, y el Financiero, entre otros medios de comunicación, insistieron con esa versión. Aseguraron, a pesar de que ya había sido aclarado el tema, aseguraron que existían órdenes, carpetas de investigación contra quienes protestaban, lo cual es falso. Se demostró que es falso, inclusive existe en la grabación, lo pueden comprobar, pero el periódico El Financiero y otros insisten en su propia versión, que no es real, que está lejana a la realidad. Esta es una evidencia muy, muy clara de esta oleada de mentiras y de manipulación en la que participan abiertamente los periódicos, la mayor parte de los periódicos mexicanos, algunos internacionales, la televisión privada y la radio comercial. Esto que le acabo de mencionar se publicó, ¿qué será?, 15 minutos después de que la presidenta Sheinbaum había aclarado esto, que acabamos de escuchar. Es decir, no importan cuáles sean la razón, los argumentos que se presenten, no importa que quede claro y se evidencie que mienten los medios comerciales, van a seguir con su misma ruta porque es parte de una estrategia que corresponde a intereses políticos, no necesariamente mexicanos, solamente mexicanos, también de la derecha internacional. Entonces, eso es claro lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. También se refirió a otro tema. Señaló que la protesta contra la Ley General de Aguas, que formó parte de las manifestaciones, las exigencias de quienes bloquearon total o parcialmente algunas carreteras, pues esto pues no está o no debería estar en la conversación porque la iniciativa de ley está todavía en proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar. Que estamos dando recursos para tecnificar el riego, para que se use menos agua y para que haya un uso eficiente del agua que permita mayor productividad. Prácticamente todo el recurso se pone desde el presupuesto público para la eficiencia del agua. ¿Qué les estamos pidiendo a cambio? Si tienen concesionado tantos litros de agua, tantos metros cúbicos de agua, y ahora que te tecnifiquemos, vas a usar la mitad, pues entrega la otra mitad a Conagua para que pueda ser utilizada para abasto de agua para la gente. Hay quien no quiere hacer eso. Es más, hay quien la vende. Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios y no pagan ellos el agua porque es para riego. El derecho de agua no se paga cuando es para riego, pero ellos lo venden a municipios. Pues no es justo. Pues sí, eso es lo que aclara la presidenta de la República a propósito de esta demanda para que no se cambie la Ley Nacional de Aguas y se mantenga el estatus de algunos privilegiados que usan de esta manera este recurso que es de todas, todos, todes, porque el agua pertenece al Estado mexicano y no es de algunos que la utilizan para su propio beneficio. Si son otros temas, como por ejemplo, en la ley de aguas quedó que si vas a ceder los derechos de agua, eres un ejidatario y cedes los derechos de agua a tus hijos, por ejemplo, que tienes que ir a reportarlo a la Conagua. Bueno, eso hay mesas de trabajo para que se simplifique o si no, que se quede como está actualmente. Hay mesas abiertas en la Cámara de Diputados para poderlo resolver. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a enlazarnos con la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Secretaria, buenas tardes. Gracias por esta llamada. Le saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, al contrario, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada en un día tan ocupado, pues sí es importante todo lo que se presentó en la mañana, esta estrategia integral para combatir la violencia contra las mujeres que tiene puntos clave. Yo señalaba este asunto de que ninguna denuncia deberá ser desechada o desestimada, pero cuéntenos, sí, ¿de qué va esta estrategia con este tema adicional, secretaria? Sí, muchas gracias. Mira, presentamos varias acciones. Hoy que es el Día Internacional para Eliminar la Violencia hacia las Mujeres,
pues reiterar que ya existe una secretaría, la primera Secretaría de las Mujeres, decirle a todas las mujeres que nos escuchan que no están solas, que se acerquen a nuestros programas, a nuestras acciones, que sepan que existe la línea de las mujeres 079 opción 1. Y bueno, lo que hoy presentamos que yo destacaría es primero un compromiso de todos los gobiernos estatales, todos los gobernadores, gobernadoras, del poder legislativo local, de empujar tanto leyes a favor de las mujeres, acciones, senderos seguros, el trabajo de revisión de muchos casos que a veces no se atienden cuando una mujer denuncia violencia y a veces son tardados, el trabajo colaborativo con las fiscalías, con los tribunales locales. Son 10 compromisos que los gobernadores acompañaron en esta convocatoria que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. Avances del plan integral que habíamos presentado contra el abuso sexual, vamos a homologar, o más bien ya está en proceso de aprobarse en todo el país y en el Código Penal Federal, el abuso sexual como un delito, los tocamientos, eso que a veces hemos normalizado, que las mujeres sepan que pueden denunciar. Y anunciamos también campañas de concientización dirigidas a las mujeres, que muchas veces normalizamos las violencias que vivimos, para que sepamos hombres y mujeres que no es normal, que son violencias y que algunas de esas son delitos. Y por primera vez yo diría, el llamado no solo es a las mujeres, es también un llamado a los hombres, a invitarlos a que se sumen en esta lucha por la igualdad contra las violencias hacia las mujeres. Todos los hombres tienen una hermana, una tía, una madre, una abuelita o una hija o una sobrina, una mujer que quieren, que cuidan, que no les gustaría que vivieran ningún tipo de violencia. Y por eso queremos decirles que nuestra lucha nunca es contra los hombres, nuestra lucha es contra el machismo y las conductas machistas que a veces sin darnos cuenta las tenemos hombres y mujeres y podemos cambiar, podemos mejorar nuestra convivencia entre hombres y mujeres porque aspiramos y estamos trabajando todos los días para eso, a que un día en este país no haya violencia hacia las mujeres solo por ser mujeres. Y quizás habrá quienes crean que exageramos, pero sencillamente no es lo mismo caminar a la 1 de la mañana en una calle oscura siendo hombre que siendo mujer. Y es porque se ha normalizado esta vulnerabilidad con la que a veces las mujeres existimos. Y de lo que estamos hablando es de construir una sociedad donde no se nos violente, donde se nos respete, donde podamos vivir como iguales. Y bueno, para eso también las campañas de concientización son fundamentales. Y yo mencionaba, secretaria, hace un ratito al inicio de este servicio informativo, la acción número 3 de las que se presentaron esta mañana me parecen a mí clave, me parece a mí que es clave porque es uno de los temas centrales, la impunidad, el desdén, la revictimización en las áreas de procuración y administración de justicia. Ninguna denuncia será desechada o desestimada, secretaria, han planteado como acción del gobierno federal. Así es, esta es un encargo insistente de la presidenta que en esa estrategia contra el abuso sexual, en este nuevo delito que existirá en todos los códigos penales de todos los estados, en este llamado que hacemos a las mujeres a que denuncien, y por cierto, también el trabajo que estamos haciendo con todas las secretarías de movilidad para que existan protocolos contra el abuso en el transporte público. Algo que la presidenta nos pidió poner en este compromiso que firmaron todos los gobernadores es que ninguna denuncia sea desechada. Porque muchas veces las mujeres dicen, no, pues ¿para qué denuncio si no me van a hacer caso o hasta las culpan o no avanzan sus casos? Entonces la presidenta nos ha pedido estar muy cerca de estos procesos y decirle a cualquier mujer que cuando se le deseche su denuncia, llamen al 079 opción 1. Nosotras estaremos al pendiente de que ninguna mujer se sienta sola. Y yo te diría, Alberto, que ese es el gran reto que tenemos, la procuración de justicia, que las fiscalías, los ministerios públicos, los tribunales locales asuman este compromiso de cuidar a las mujeres, de que no haya impunidad, de que si logramos combatirla a través de la justicia y le damos procuración de justicia a las mujeres, la impunidad es un llamado a no repetir violencias. Cuando hay impunidad,
lamentablemente hay repetición. Entonces, ese es el mayor reto que en la Secretaría de las Mujeres hemos encontrado, que estaremos trabajando durante todo el sexenio, que nos ha encargado la presidenta, y por eso en este acuerdo, en el marco del combate al abuso sexual y a la violencia digital, hemos puesto esto de que ninguna denuncia sea desechada. Ahora bien, dentro de toda esta estrategia, la iniciativa que se presentó ya en la Cámara de Diputados tendrá que seguir su ruta. Secretaria, el apoyo de los gobernadores, al menos lo que se presentó esta mañana, ¿qué tanto puede, gobernadoras y gobernadores, perdone usted, qué tanto puede ayudar a que esta iniciativa se convierta en realidad en todo el país, como es el propósito? Mira, es muy importante porque si bien son dos poderes, el legislativo local y el ejecutivo local, hemos estado trabajando con los congresos locales para que avancen estas iniciativas, y al final, cuando ya se aprueban en los congresos, los gobernadores son quienes publican estas leyes, y hasta que se publican son leyes vigentes. Entonces, que lo abracen los gobernadores, que además muchas veces tienen muy buen comunicación de priorizar algunas iniciativas en los congresos, pues hará, como la presidenta lo dijo esta mañana, que antes de que acabe este año esté homologado este delito de abuso sexual en todos los estados. Y este es el inicio, Alberto, porque hay muchas leyes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues hay leyes de avanzadas, de mucha protección hacia las mujeres, y hay otras entidades de la República donde hay leyes básicas que se necesitan para combatir las violencias y que no necesariamente se les ha dado importancia o las han aprobado. Por eso, en ese sentido, otro de los pasos siguientes será revisar algunas de las leyes básicas que desde la Secretaría de las Mujeres consideramos que son importantes para que no haya mujeres de primera y de segunda, sino que todos los derechos, todas las leyes protejan a las mujeres en cualquier entidad de la República. Secretaria Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, le agradezco estos minutos con la audiencia de Imer Noticias en este día tan importante para todo el país. Gracias, secretaria. Al contrario, Alberto, un gusto. Buena tarde. Buena tarde también para usted. Ella es la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, y más detalles sobre todo este paquete, esta estrategia íntegra del Gobierno de México para profundizar la lucha del Gobierno de México en contra de la violencia de las mujeres. Y mire, vamos a seguir con los temas que abordábamos antes de esta conversación con la secretaria Citlali Hernández, y hablábamos justamente de un tema que llegó a Palacio Nacional de nuevo, las protestas de organizaciones de transportistas. Ahora mismo existen algunas movilizaciones en algunas carreteras, caminos y puentes federales, y la Guardia Nacional en su área de carreteras, de seguridad en carreteras, reportan cierres en parciales o totales, pero casi todos son parciales. Por ejemplo, en la carretera Guamúchil-Guasave en Sinaloa, en la carretera Mazatlán-Culiacán, también en Sinaloa, en la carretera Durango-Torreón, en la carretera de Ciudad Victoria a Matamoros, en Tamaulipas, pues ahí cerca de la costa de la frontera chica, en la vía que conecta Tampico con Ciudad Mante, también en Tamaulipas, la carretera Reynosa en su entronque con la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Hay un cierre también intermitente en la carretera Matamoros-Reynosa, en el tramo Río Bravo-Reynosa, ese sí ya en la zona ribereña, así le llaman, la ribereña, en ribereña al Río Bravo, y también en la carretera Oaxaca-Tehuantepec. La presidenta Sheinbaum, por cierto, cuestionó este cierre de carreteras de los transportistas que demandan mayor seguridad, y es que, insistió la presidenta de la República, pues hay diálogo permanente con los representantes de estas organizaciones, los que han querido acudir, por supuesto, y pues en este diálogo, en esas mesas de conversación se abordan los temas que provocan estas manifestaciones, entre ellos la inseguridad. Uno de ellos es el robo a transportistas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues este delito ha estado pues en su combate permanente y en algunos momentos ha logrado bajar. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Ellos hablan
de seguridad. Está abierta la puerta de manera permanente para temas de seguridad en carreteras con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Seguridad. Es decir, no tendrían por qué haberse manifestado porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas. El diálogo está abierto. Si no hubiera diálogo, pues entonces entiende que hagan una manifestación, pero hay diálogo. ¿Para qué cerrar las carreteras si hay una mesa de diálogo? Entonces hablaban de seguridad, vamos a poner también la gráfica de seguridad, a ver carreteras, cómo han disminuido la denuncia de delitos. Hay que seguir trabajando y por eso está abierta la puerta con la Guardia Nacional, que es quien cuida las carreteras. Pero esto es la disminución de delitos en carreteras en el país, de denuncias de delitos. Entonces es importante que se conozca y hay que seguir trabajando. Queremos que haya 0 robos en todas las carreteras de México. Es lo que señala la presidenta de la República. Y por cierto, hay programada una reunión en la Secretaría de Gobernación con representantes del sector transportista y también algunos productores agrícolas. Ya habían llegado algunos grupos, según tengo entendido, pero la información completa la tienes tú, Georgina Hernández. Cuéntanos qué sucede ahí en la Secretaría de Gobernación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto, auditorio de Mer Noticias. Bueno, sí, ya como lo señalas, ya representantes del Frente Nacional del Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transporte Privado, pues bueno, llegaron aquí a la Secretaría de Gobernación y previo a que entraran en un primer momento, pues bueno, ellos rechazaron las declaraciones que dio ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien hay que recordar, pues bueno, ayer en conferencia de prensa aseguró que las movilizaciones de ayer estuvieron encabezadas por los sectores del campo y del transporte, pues bueno, tenían una motivación política y bueno, señaló que algunos incluso pertenecían a partidos de oposición como el PRI, PAN y PRD, y bueno, a su llegada, transportistas y productores del campo, pues bueno, afirmaron que esto era pura falsedad y algo trillado, y además agregaron que están en un movimiento justo porque están pidiendo seguridad para los operadores del transporte y mejores precios para el campo. Y bueno, señalar, Alberto, que luego de una espera de aproximadamente 1 hora, ellos llegaron aquí a la 1 de la tarde y lograron entrar a la Secretaría de Gobernación minutos antes de las 2. Pues bueno, los representantes del Frente y de la ANTAC explicaron que esta demora se debió a que la dependencia había recortado la lista de personas autorizadas para acceder a la mesa de diálogo que está convocada para este martes. Y bueno, además de permitir el ingreso, señalaron, de personas que no tienen nada que ver con ellos, lo que según, bueno, los líderes del transporte y del campo, pues bueno, señalaron que violaba los acuerdos. Y bueno, como ya te señalaba, pues entraron minutos antes de las 2 de la tarde y estamos aquí justo afuera de la dependencia, pues esperando pues a ver qué es lo que sucede después de que salgan de esta mesa de diálogo, Alberto. Pues estaremos pendientes a saber qué es lo que resulta, ya nos contarás. Gracias, Georgina Hernández. Buenas tardes. Buena tarde también para ti. Pues sí, ya está esta reunión. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Se va a informar más tarde. Nuestra compañera Georgina va a estar ahí al pendiente. Mire, por cierto, uno de los más polémicos líderes que ha estado en el escenario político, en la conversación pública en los últimos días, es David Esteves. Él es el líder de la ANTAC, la Asociación Nacional de Transportistas, que pues él ha insistido que primero dijo que no lo habían convocado y ahora que lo convocaron pues dijo que no iba a participar en este diálogo porque según él no estaban los que él quería que estuvieran. Y pues este personaje es muy cercano a la diputada Carolina Villano del PRI, muy cercano también a Rubén Moreira, que es exgobernador de Coahuila. De hecho, Carolina Villano también pues es esposa de Rubén Moreira. Y pues David Esteves ha aparecido en eventos públicos al lado de Carolina Villano, de esta lideresa priista, y pues ha aparecido también en eventos del Partido Revolucionario Institucional, y es uno de los que más insisten en que no hay una convocatoria real para el diálogo, para la conversación, e insiste también en que pues es necesario que estén los que quiere que estén en estas pláticas. Ahí, pues sí, también es parte de la realidad. Este líder, David Esteves, líder de la ANTAC, pues es cercano al Partido Revolucionario Institucional. La ultraderecha internacional ansía apoderarse de México.
Esa es parte también de la realidad en estos últimos años. Hay un propósito de grupos de ultraderecha o de las nuevas derechas, porque la derecha como tal la conocemos, por ejemplo, en México, el Partido Acción Nacional, entre otros representantes políticos, pues ya parece que está rebasada por otros movimientos que tienen una agenda muy, muy específica, particularmente antiderechos. Es eso lo que promueven, sobre todo en España con Vox, en Estados Unidos con Donald Trump, por ejemplo, en Argentina con Javier Milei a la cabeza, y en México, pues que el más claro representante de ello, aunque no quiera que lo identifiquen como tal, es Ricardo Salinas Pliego. Nuestra compañera Jessica Martínez nos ha preparado una pieza para darnos contexto a propósito de lo que le platico, de estos afanes, sueños de la ultraderecha por apoderarse de México. Vamos a escucharla. México, uno de los países más influyentes en América Latina, se ha convertido en el objetivo prioritario de los movimientos de ultraderecha internacionales que buscan hacerse un hueco en nuestro país. Según un artículo publicado en el diario español El País, los principales exponentes de la ultraderecha aprovechan cada oportunidad para intensificar las críticas contra la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de ganar presencia en México. Entre estos personajes se señalan a los argentinos Eduardo Menoni, Agustín Antonetti y Agustín Laje, al español Javier Negre y al estadounidense Alex Jones, quienes desde sus medios de comunicación y redes sociales promueven ideologías conservadoras. En Argentina, Eduardo Menoni es presidente editor del portal de noticias Libertad Media, que desde su lema "Tu verdadero medio de derecha" marca su línea editorial. En ese mismo país se identifican al activista conservador Agustín Antonetti y a Agustín Laje, quien es fundador y presidente de un centro de investigación de ideología conservadora. Estos tres argentinos han expresado su apoyo a la derecha conservadora y han difundido posturas en contra de las políticas progresistas y la ideología de género. Además, son constantes críticos de la presidenta Claudia Sheinbaum. En las últimas semanas aprovecharon el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, y la marcha de la generación Z para marcar tendencias negativas en contra del gobierno de México. En España, Javier Negre es propietario de al menos 6 medios de comunicación con presencia en España, Argentina y Estados Unidos, que entre su información incluyen textos que critican a los gobiernos de izquierda. En sus redes sociales se refiere de manera despectiva contra la presidenta Claudia Sheinbaum y apenas hace unos días adelantó que invertirá en uno de los medios de comunicación mexicanos con mayor difusión en redes sociales, sin precisar mayores detalles. En Estados Unidos, Alex Jones es presentador de radio, conocido por difundir teorías de conspiración en su programa InfoWars. También ha dirigido su mirada hacia México. De acuerdo con los especialistas consultados para el artículo publicado en El País, señalan que pese a los esfuerzos de la ultraderecha internacional, México sigue siendo un terreno difícil para que esos movimientos prosperen de manera significativa. El texto periodístico también destaca la trascendencia de México en el mundo en los últimos años, ya que se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos y se ha posicionado como la segunda economía más grande de América Latina. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con el doctor Mario Virgilio Santiago, es profesor investigador del Instituto José María Luis Mora. Doctor, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar.
Alberto, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. La ultraderecha internacional ha puesto la mirada en México desde hace mucho tiempo. Esto no es novedad, como tampoco la resistencia que ha habido para que no logre dominar por completo al país. Sin embargo, dado lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y la presencia también importante de un personaje como Donald Trump de nuevo en el gobierno de Estados Unidos, nos lleva a pensar, doctor, ¿por qué tanto interés en mantener el control de un país como México, doctor? ¿Qué piensa usted? Bueno, lo primero que tendríamos que pensar es que no existe una ultraderecha permanente en la historia, ¿no? Sino que son actores con agendas específicas, económicas, políticas, ideológicas, etcétera, que van cambiando. Y ahora la agenda que tenemos actualmente de estas que llamamos nuevas derechas, para un poco salir adelante en la explicación, es muy particular, ¿no? Digamos, comparte elementos con las derechas y extremas derechas históricas, pero este es un fenómeno con características particulares. Digo esto para aterrizar rápido en el caso mexicano y ver o materializar el análisis sobre este interés actual. México es la segunda economía de América Latina, es el segundo país más poblado del subcontinente, es un referente en términos económicos, pero también políticos y culturales. Y además comparte frontera con los Estados Unidos. Entonces, por más de una razón, es un botín preciado, digamos, en términos económicos, sociales. Y además es un país que lleva, desde 2018, lleva una agenda política, digamos, de carácter progresista, con todas las críticas que se pueda hacer al gobierno actual y al anterior. Sigue siendo un gobierno de signo progresista, digamos, a contracorriente de lo que está empezando a ocurrir ya en la región de América Latina, donde vemos la emergencia de gobiernos de extrema derecha y en donde los escenarios políticos electorales de los próximos meses pintan también triunfos para las derechas. En ese sentido, se presenta como un objetivo central para actores alineados con esta agenda de las llamadas nuevas derechas. Y por otro lado, me parece importante señalar, digamos, el factor España, la relación con España. Eso también es fundamental para entender por qué hay una disputa por México. Digamos, la extrema derecha española que podríamos encarnar en Vox, aunque hay otros actores, pero principalmente Vox, lo que hace, entre otras cosas, es traducir el debate de las nuevas derechas europeas hacia América Latina. Y en ese sentido, uno de los puentes culturales que puede proyectar esa traducción, sin duda, es México. Argentina recientemente con el gobierno de Milei ha ocupado ese lugar, pero no tiene la misma proyección que México. Entonces, por todas estas razones, me parece que se convierte en un objetivo importante para estos actores. Doctor, para estas nuevas derechas, en términos muy aterrizados, ¿cómo se traduciría el tener un eventual control de México? A través de la influencia económica, por supuesto, es importante. Los recursos de México son grandes. Pero además del control presupuestario, ¿qué otras acciones es lo que estaría buscando las nuevas derechas en su afán de tener el control del gobierno de México? Bueno, primero, habría que decir que eso se ve como un escenario muy complicado, digamos, en términos electorales. La próxima elección, la intermedia, para congresos y elecciones de gobernadores y por supuesto la federal de 2030, desde mi punto de vista, aunque por supuesto no podemos ver el futuro, pero me parece que no son escenarios factibles para triunfos electorales de estas posiciones, ¿no? Eso habría que adelantarlo. Sin embargo, creo que la batalla no solo es electoral, como lo han mostrado en otros países, decía yo, en Europa, también Estados Unidos y sobre todo en América Latina, que sería nuestro primer espejo. Digamos, no solo es un objetivo político, electoral o económico, sino es fundamentalmente cultural. Es decir, ahí estaría la primera frontera, el primer objetivo, el primer triunfo que buscarían, que es que culturalmente, que haya sectores sociales que acepten los sentidos comunes de esta agenda de las nuevas derechas. Es decir, que a las reivindicaciones de mujeres y diversidades sexogenéricas,
las identifiquen como ideología de género, ¿no? Como un solo bloque y que le llamen a esto ideología de género, que esto sea una amenaza para los valores tradicionales, para la estructura social, etcétera. Eso sería un primer campo de batalla, ¿no? Por otro lado, la idea de que el Estado estorba, es decir, que el Estado, como esa entidad abstracta, pero que luego se encarna o se objetiva, a veces erróneamente, en el gobierno, etcétera, es un freno a las libertades individuales. Y que en ese sentido, por ejemplo, programas sociales como los que hay aquí o ha habido en otros gobiernos progresistas de América Latina, son un despilfarro de recursos que no abona a la libertad de los individuos. Y digamos, también la presencia de la iniciativa privada o esta idea de los grandes emprendedores, que sería una forma de pensar a los empresarios, que ellos serían los que tendrían que tomar la dirección o el rumbo, digamos, de la sociedad, entre algunos otros elementos. Pero entonces, volviendo a la pregunta original, yo diría que electoralmente entonces y económicamente se ve difícil en este momento o en un corto plazo, pero que la primera, digamos, frontera está en el escenario cultural y ahí es donde se están buscando los primeros triunfos. Por eso, juventudes o sectores jóvenes que tienen mucho acceso a las redes sociales o que configuran su modo de entender el mundo a través de las redes sociales, son susceptibles a respaldar este tipo de ideas. Tiene razón, debía haber empezado por esta circunstancia. Electoralmente, en este momento en el país sería complicado, como usted lo señala, pero la batalla va por otro lado. Y dentro de esta batalla, doctor, ¿cuáles ve usted que son, digamos, las líneas de acción que ha tenido o tienen las nuevas derechas en México? Se lo pregunto porque en los últimos días existen circunstancias que pareciera que han sido aprovechadas por grupos políticos, algunos ligados a esta ideología, como lo sucedido en Michoacán, como otras acciones de violencia, lo que ocurrió el 15 de noviembre. ¿Qué líneas de acción ve usted que aplican en este objetivo de avanzar, por lo menos culturalmente, en México, doctor? Claro, hay, digamos, si vemos lo que está pasando en México, pero también vemos el espejo en América Latina, vemos, podemos trazar algunas tácticas, estrategias, agendas, ¿no?, parecidas. Una de ellas, evidentemente, y que empata claramente con lo que ha ocurrido en los últimos días acá en México, es construir la narrativa del caos. Es decir, claramente hay todavía muchos problemas en México que el gobierno anterior y han intentado resolver, subsanar de distintas formas, pero que todavía están ahí presentes, como el tema de la violencia y la inseguridad. Pero la idea es construir la narrativa de que esto es caótico, de que esto está en llamas, ¿no? Pongo un ejemplo. Recientemente, en el verano, en Colombia, hubo un atentado contra un precandidato de la extrema derecha que falleció semanas después. El atentado fue brutal, se acercó un joven, muy joven, menor de edad, con un arma en un mitin, le disparó en la cabeza, los videos circularon por las redes, pero digamos muy rápido también hubo una contención mediática, ¿no? Porque era una imagen brutal. Digamos que hay ahí una especie de consenso en los medios de ir cuidando este tipo de imágenes, lo mismo que ocurre con los feminicidios, etcétera. Bueno, el punto es que varios de estos actores que están en redes sociales y que están circulando mensajes más allá de las fronteras, inmediatamente circularon imágenes brutales del cuerpo de esta persona, de sangre, de pedazos de cráneo, o sea, una imagen grotesca. Y lo que estaba en el mensaje que acompañaba la imagen era precisamente la idea del caos. Nos están matando, tenemos que hacer algo, etcétera. Es decir, están apelando a la emotividad, a las emociones. Entonces, volviendo a la pregunta, me parece que uno de los primeros puntos es promover la idea del caos, de la ingobernabilidad y de la falta de control social. Entonces, en ese sentido, digamos, también la idea de la crisis económica, que no va necesariamente de la mano de un caos social o, digamos, de seguridad, sino la idea de que la economía todo el tiempo está al borde del colapso. En fin, la construcción de una narrativa que nos recuerda la idea de Pedro y el lobo, ¿no? De ahí viene el lobo, para que cuando ocurra algo sean capaces de decir, ya ven, se lo dijimos, ¿no? Y entonces presentarse como la única solución viable. En la mayoría, en prácticamente todos los casos donde han triunfado electoralmente las extremas derechas, en los últimos 10, 15 años,
responden a las crisis de sistemas de partidos. Es decir, que los partidos tradicionales ya no son una respuesta para el electorado. Y en ese sentido, construir una narrativa de los salvadores, de ya ven, esto estaba a punto de explotar y ya explotó, pero nosotros somos quienes podemos salvar, funciona, digamos, como una estrategia política rumbo a escenarios electorales. Pero por otro lado está la circulación de productos en redes sociales, y eso es clave. Construyen mensajes en las redes sociales que nos pueden parecer absurdos si no compartimos el código. Nos pueden parecer risibles, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, para una persona, por eso vuelvo al caso de los jóvenes, ¿no? Que están todo el día o la mayoría del día en las redes sociales, que están que su vía de entretenimiento y de conocimiento del mundo está ahí, se consumen estos videos rápidos en unos cuantos segundos o de unos minutos, en los que básicamente les dicen, y esto es muy importante, esto no es un mensaje político. No te voy a invitar a militar o a que te metas a un partido político o que vayas a la marcha. Lo único que tienes que hacer es darle like a esto o retuitearlo o reproducirlo, enviárselo a alguien más. Y esto genera un fenómeno de burbuja, digamos, esto ya está muy estudiado y comentado, que es tú te mueves en un circuito de redes sociales que parece universal, pero realmente es un circuito cerrado en el que circulan las mismas ideas con las mismas personas. Y en ese sentido, vamos a encontrar jóvenes en muchas partes de América Latina, y ahora los estamos viendo en México, que dicen, yo no hago política, a mí no me interesa la política, yo no voy a marchar, pero a mí me preocupa la ideología de género, el avance de la ideología de género. Entonces, ahí, en esos puntos, en la batalla cultural a través de redes sociales, es donde se está disputando. Y finalmente, la última es la presencia de estos actores en distintos actos que son políticos, a manera de mítines, pero que se presentan como actos culturales. Es decir, conferencias, presentaciones de libros o incluso conciertos que son estrictamente políticos, que van dirigidos a públicos jóvenes muy diversos, pero que no se presentan como tales, como mítines políticos. Me parece que ahí tenemos un repertorio, digamos, de estrategias y de vehículos que ya estamos viendo en México, a través de los cuales se están difundiendo estas ideas. Doctor Mario Virgilio Santiago, investigador del Instituto José María Luis Mora, muy puntual todo esto que nos cuenta, y se convierte también en una manera de estar muy atentos a esto que pareciera que está desconectado de la política electoral, pero que tiene todo un fondo muy, muy particular y específico que tiene que ver también con un modelo político, cultural y económico. Le agradezco, doctor, esta conversación, estos minutos con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana. Al contrario, a ustedes les agradezco el espacio y seguimos en comunicación. Sigamos en comunicación. Que tenga buen día, doctor. Milei quiere reactivar la dictadura militar en Argentina. Claras, muy concretas las estrategias de las nuevas derechas, que es la forma más adecuada de llamarle, las nuevas derechas, estrategias que utilizan para atraer a personas, sobre todo a jóvenes, y algunas de estas estrategias las han aplicado en México, así es que es importante tener mucha atención en este tipo de formas de operar de los grupos antiderechos que promueven eso, una agenda antiderechos, lo que nos dijo nuestro entrevistado. Uno de los temas centrales para grupos como Vox, para grupos como Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca, para estos personajes y grupos lo que más les molesta es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Hay quienes también toman acciones muy concretas y son muy peligrosas. Javier Milei, presidente de Argentina, es un ejemplo. Nombró como próximo ministro de Defensa a un militar. Es la primera vez que existe esta decisión por parte de un gobierno argentino desde el fin de la dictadura en 1983. Luis Camarillo nos cuenta. Bajo el argumento de una continuidad del rumbo, el pasado fin de semana el presidente de Argentina, Javier Milei, designó al general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa y a Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad. Esto en sustitución de Luis Petri y Patricia Bullrich, quienes asumirán sus escaños en el Congreso argentino el próximo 10 de diciembre para tratar de impulsar las leyes de reformas en el área laboral y otras de Milei.
En el caso de Presti, es la primera vez desde el regreso de la democracia en 1983 que un militar queda a cargo del Ministerio de Defensa de ese país, lo que representa un quiebre respecto a la designación de civiles para esa dependencia, algo que mantuvieron inalterable tanto gobiernos de izquierda como de derecha en los últimos 42 años. Carlos Presti es el actual jefe del Estado Mayor del Ejército y es hijo de Roque Presti, comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura militar argentina y quien murió acusado por delitos de lesa humanidad. Pese a que diputados de oposición recordaron que la ley impide que asuma como ministro de Defensa alguien que no sea civil, este martes al acompañar al presidente Milei en Casa Rosada, el futuro ministro de Defensa confirmó que no dejará su puesto actual de militar. Teniente, ¿cómo se prepara para el nuevo cargo, el nuevo ministro de Defensa a partir de diciembre? Estoy preparado, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente. Una vez que me las apruebe, las daré a conocer. ¿Y los cuestionamientos cómo recibió? Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya. ¿Y eso qué significa? Que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero ahí está contemplado, puede estar contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones. Previamente, al darse a conocer su designación como el primer ministro de Defensa con cargo militar desde la dictadura argentina, Carlos Presti aseguró que las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico. En entrevista a medios, destacó que los jóvenes serán clave en lo que llamó la nueva era de las Fuerzas Armadas. Un mensaje más que nada a los jóvenes, ¿no? Como te decía, el ejército es lo que son sus unidades y las unidades es lo que son sus oficiales, suboficiales y soldados. No los que estamos acá, sino los que están en el interior del país. Eso es nuestro núcleo duro. Y tenemos que crearles a los jóvenes esa mentalidad de sentir el viento en la cara, sentir la adrenalina. Ellos entraron al ejército para servir a la patria, para ser soldados, para ser guerreros, para mandar fracciones, para tirar, para saltar en paracaídas. Así que es lo que yo quiero fomentar en un ejército más joven, más liviano, más ligero, más letal. Ese es el mensaje que le quiero, que vengan al ejército. El ejército es una institución muy noble, donde todos tienen la misma oportunidad. A nadie se le mira cómo nació o de dónde viene. Todos tienen la misma oportunidad. Es una cuestión de mérito propio hasta donde uno llega. En tanto, en entrevista para el medio digital Perfil, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, criticó la falta de preparación de Carlos Presti y calificó su designación como una provocación del gobierno de Milei. Esta idea de poner a un militar en una redacción que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso y segundo que no lo sabe hacer. Y además esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad cuando un uniformado, que ya sabemos la vida que ha pasado en la Argentina con los golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido la generación nuestra con nuestros hijos. Entonces eso es provocar y querer cambiar el ritmo de un país que tiene todo para vivir bien. Por su parte, Alejandra Monteoliva es mano derecha de Bullrich en el Ministerio de Seguridad desde junio de 2024, pero lleva casi 3 décadas dentro de la gestión pública. Estas sugerencias de cambios en el gabinete de Milei habrían partido de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, hermana del presidente y artífice de la decisión de poner a un militar en el Ministerio de Defensa. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Este intento de regresar a los tiempos más oscuros de Argentina, el que ha iniciado Javier Milei, quien no parece entender la gran cuota de sangre que costó su misma presidencia de Argentina, porque no hubiera sido posible que un personaje pues como Milei o cualquier otro fuera elegido libremente por los argentinos en un periodo de dictadura como él quiere ahora, sueña con pues por lo menos regresar en algunos aspectos. Es un personaje muy peligroso, más allá de todo el vodevil que representan sus apariciones en público. Es un personaje de cierto riesgo porque forma parte de este mismo movimiento de las nuevas derechas que le contaba nuestro entrevistado, el investigador del Instituto Luis Mora, Mario Virgilio. No podemos retirar la mirada, mantener el acento en esto que sucede con Javier Milei y otros personajes similares en América Latina, como en Perú, donde el gobierno de Perú ya dijo que no va a incursionar a la embajada mexicana como había señalado. Como había sido señalado en un momento por funcionarios de ese país. Le tendremos los detalles más adelante.
Ya para despedirnos, agradezco las comunicaciones que nos hacen llegar a nuestras vías de contacto. Por ejemplo, nos escribió Karina Pech, nos saluda, está ella en Mérida, en Yucatán. Qué envidia estar en Mérida, aunque estén con un calorón ahorita, pero siempre se pueden refrescar, Karina, con una nieve de coco ahí en el centro, o con una visita rápida a Puerto Progreso, un chapuzón nunca está de más. Nos dice Karina Pech que pues fue una vez a la Embajada de Cuba en México, escribió en el libro de visitas y fue un gran momento. Pues sí, la verdad es que sí lo es. Gracias por tu mensaje, Karina Pech. Said Hernández de nuevo se comunica con nosotros y me hace llegar un mensaje a propósito de Xóchitl Gálvez, la ex candidata presidencial del PRIAN. Lo vamos a revisar con cuidado. Muchas gracias, Said Hernández. También Francisco Moreno dice que está de acuerdo con la información que se ha presentado a propósito de estos grupos de provocadores que aparecen en las marchas y pregunta si se ha pensado en alguna reforma para evitar que estos grupos participen y pensar que sean arrestados e investigados. Pues existen ya el Código Penal y se debe aplicar. De hecho, hay investigaciones a ese respecto, pero revisamos y contestamos con más puntualidad. Gracias, Francisco Moreno. Ernesto Luna también nos escribe y señala que pues la primera experiencia de violencia es en el hogar y es en muchas ocasiones también por parte de las madres. La violencia masculina es muy común, dice, pero también es de la mujer. Hay que denunciar, señala. Gracias por tu mensaje, Ernesto Luna, y gracias a todos los que nos han escrito a nuestras redes de contacto. Ya, ahora sí, antes de irnos, la jefa de gobierno asegura que están garantizadas todas las medidas de protección y seguridad para que las marchas de esta tarde en el centro histórico de la capital se lleven a cabo de manera pacífica. Se han desplegado al menos 600 elementos de policías, mujeres policías, para que cuiden la seguridad de las participantes. Ya, ahora sí, gracias por acompañarnos. Joan Manuel Serrat va a recibir el premio Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la Feria Internacional del Libro, que empieza ya este fin de semana, la gran fiesta literaria de nuestro país, una de las más importantes a nivel internacional, con todos los bemoles que puede representar. Ya le contaremos ahí más adelante que puede representar quien la promovió, Raúl Padilla López, y toda la historia de este personaje que es muy, muy peculiar en la historia local allá en Jalisco. Serrat recibe un merecidísimo honoris causa y por ello aprovechamos este festejo para despedirnos con él. Hasta mañana. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.